Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga, hermanitos. Me da gusto estar nuevamente con ustedes, estudiando la palabra de Dios como cada lunes, que Dios nos permite la vida para poder escudriñar su palabra. Vamos a orar para comenzar. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, Padre, te doy gracias porque eres un Dios bueno, un Dios generoso, Señor, que nos permite, Señor, la vida un día más. Te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que estamos por comenzar, este tiempo de estudio, Señor. Te pido, Padre de la gloria, que sea tu Espíritu Santo conduciéndonos a toda verdad, Señor, corrigiéndonos, Señor, enseñándonos, recordándonos tu palabra, Señor, y que tu palabra, Señor, como ya lo hemos estudiado, Señor, tu palabra es eficaz, tu palabra es verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, abre nuestro entendimiento, Padre. Quita, Señor, todo aquello que pueda estorbar, Señor, todo aquello que el enemigo quiera levantar como muralla, Señor, para el conocimiento de tu palabra, Señor. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanitos en la fe, Señor, que ya están conectados, que ya están fieles como cada lunes, Señor, para recibir este estudio, Señor. Algunos, Señor, por medio de Radio Jaí 104.3 FM aquí en Tizayuca, Señor. Otros también, Señor, por medio de las redes sociales, Señor, por medio de Facebook, por medio de YouTube, Señor, en la comunidad. Dios es fiel, Señor, una congregación donde se alaba y se bendice tu nombre, donde se predica la sana doctrina. Padre, gracias te doy, Señor. Sé tú con todos aquellos amigos y amigas también, Señor, que se han conectado, Señor. Sé tú en este tiempo, Señor, dirigiendo este tiempo por medio de tu Espíritu. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de poderte servir, Señor. Ayúdame, Padre Santo, que no sean mis ideas, que no sea lo que yo pienso, Señor, sino que sea tu palabra, Señor, estableciendo toda verdad. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias, Padre. Amén. Pues me da mucho gusto nuevamente estar aquí con ustedes, hermanitos, como cada lunes, para escudriñar la bendita palabra del Señor. Estamos viendo, ¿te acuerdas que nos quedamos en la segunda parte de hacedores de la palabra? La semana pasada estuvimos hablando sobre los oidores olvidadizos, que de nada nos sirve, ¿verdad? Escuchar la palabra si no la ponemos por obra. Es vital, es imperativo que escuchemos la palabra, pero también que la pongamos por obra, no nada más que la escuchemos y como sucede en el mundo y como dice ese dicho, ¿verdad? En el mundo, que nos entre por un oído y que nos salga por el otro. No, sino que la palabra quede en nuestros corazones, que la atesoremos, que la atesoremos en nuestra mente. Acuérdate que cuando venimos a Cristo, nuestra mente, entonces tenemos la mente de Cristo. Ya entonces nosotros estudiamos la palabra, buscamos de Dios, porque ahora buscamos hacer lo que a Dios le agrada. La semana pasada vimos el último texto que vimos Salmo 1:1. Voy a volvértelo a leer para que nos ubiquemos en lo último que vimos la semana pasada. Dice la palabra de Dios, Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Este texto, decíamos la semana pasada, que es un texto maravilloso, que nos habla de cuando tú y yo nos plantamos en la palabra, nos enraizamos en la palabra, la vivimos, la abrazamos, la llevamos por obra, entonces somos como esos árboles plantados. Estamos bien plantados, bien enraizados en la palabra, y nada que el enemigo traiga para torcer la palabra, para querer tergiversar lo que la palabra dice, el Espíritu Santo nos enseñará lo que es correcto, lo que dice la palabra de Dios, y entonces es la única manera como nosotros podamos entender la palabra, por medio del Espíritu Santo. No hay de otra manera. Cuando nosotros queremos discernir la palabra con la sabiduría humana, hermanos, ten plena seguridad que entonces vamos a dar traspiés, vamos a tomar
ideas que no son las de la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, tenemos que tener mucho cuidado, porque dice la palabra de Dios que hay de aquel que le quita o que le ponga la palabra de Dios. Entonces debemos de tener mucho cuidado. La semana pasada hablábamos de que Santiago hace una diferencia entre el hombre que mira atentamente la perfecta ley de Dios y en este caso, cuando el hombre es una persona que mira atentamente, que hablábamos incluso en nuestros estudios, cuando nosotros meditamos en la palabra, cuando nosotros estudiamos en la palabra con diligencia, entonces nosotros estamos siendo atentos, estamos absorbiendo lo que dice la palabra de Dios, está nuestro espíritu atento a hacer lo que corresponde a la palabra de Dios. Pero cuando el hombre es un oidor olvidadizo, entonces no hace las cosas correctamente. Entonces sucede que encontramos ese tipo de personas que citan la palabra de Dios constantemente, pero que la sacan de contexto, que la sacan para su propia conveniencia. ¿Te acuerdas que estábamos estudiando la semana pasada y la anterior también hablábamos de los falsos profetas, de los hombres amadores de sí mismo, de hombres que van a querer torcer la palabra para sacar un provecho personal o porque así les conviene, porque así les suena más bonito para su vida, para justificar su pecado? Pero cuando tú y yo ponemos atención, meditamos en la palabra de Dios de día y de noche, entonces vamos a ser esos árboles plantados. Nada nos va a mover de lo que dice la palabra de Dios. Porque decíamos la semana pasada que el que mira atentamente es el que hace la palabra de Dios, el que la lleva a cabo. Y además va a ser dichoso en su corazón, como lo dice la palabra de Dios. Va a ser bienaventurado esa persona. Y la recompensa la vamos a recibir de Dios. Y decíamos, en el Salmo 119:1 decía, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Cuando nuestros caminos son perfectos, ¿y a qué le llamamos perfecto? A los caminos de Dios, porque los caminos de Dios, lo que Dios nos enseña, eso es lo correcto. Y entonces vamos a andar en la ley de Jehová. Vamos a andar conforme a su mandamiento, conforme a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y mira, nos quedamos la semana pasada en que la definición de la palabra griega que arroja mucha luz al respecto, ya que el olvido con frecuencia es efecto de la falta de atención. Hablábamos de esa palabra griega que significa precisamente que no ponemos atención, que no estamos atentos a la palabra de Dios. Y hablábamos de que esto sucede porque no ponemos la atención necesaria. Y la falta de atención, decíamos la semana pasada, obviamente va a traer como resultado una falta de interés. Como no pusimos la suficiente atención, pues no vamos a poner interés en lo que escuchamos, porque ni siquiera entendimos lo que dijeron, porque no pusimos la suficiente atención. Así podemos concluir que el oidor olvidadizo es el que no hace la palabra de Dios, porque no tiene el más mínimo interés de conocerla ni de ajustarse al gobierno de Dios. Cuando realmente hay una disposición en nuestro corazón a vivir en la perfecta voluntad de Dios, toda nuestra atención está puesta en todo lo que Él nos tiene que decir. ¿Y dónde nos lo va a decir? En su palabra. No vamos a encontrar en otro lado lo que Dios quiere para nuestras vidas. No vamos a conocer su voluntad si no vamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos va a hablar de lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios tiene para nosotros. Este principio nos ayuda a entender el por qué mucha gente no siente la necesidad de oír la palabra de Dios y por lo tanto no se congrega, como también el porqué de la indiferencia
y distracción de algunos que se congregan. Hay ocasiones, vamos a encontrar que mucha gente tiene poco interés o no tiene necesidad, o al menos ellos lo creen así, pero porque yo creo que todo ser humano tenemos necesidad de Dios, todos, absolutamente todos. Ya hemos estudiado de que el hombre, por naturaleza, tiene inclinación a lo malo. Desde la caída de Adán hasta el día de hoy, tenemos inclinación, el ser humano tiene inclinación a lo malo. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, le estamos dando el gobierno de nuestra vida al Señor. Y esto es algo que ha sido muy constante, que te he repetido. Cuando venimos a Cristo, somos nuevas criaturas. Hemos sido renovados y ahora somos hijos de Dios. Tenemos que andar en un nuevo estilo de vida y por ende tenemos una necesidad vital de buscar de Dios, de escuchar su palabra, de platicar con Él por medio de la oración, de ayunar, de tener comunión con Dios. Pero sin embargo, cuando todavía el cristiano no siente esa necesidad imperiosa de ir a la iglesia, de congregarse, quiere decir que algo está pasando ahí, que la palabra de Dios no la están escuchando, pero no la están poniendo por obra. Por lo tanto, pues obviamente, decíamos hace un momentito, son oidores olvidadizos, porque ponen poca atención, porque muchas veces hay cristianos que van a la iglesia, pero que todo el culto se la pasan viendo su celular. Y no es que estén leyendo la palabra de Dios, no, están viendo otras cosas. Tienen poco interés, porque no hemos entendido que Dios no es el que necesita de nosotros, y nosotros somos los que tenemos necesidad, hambre de Dios. Y nosotros creemos, o la gente cree, ese cristiano que todavía vive en la carnalidad, dándole gusto a la carne, piensa que con irse a sentar a la iglesia, con eso ya está cubriendo su necesidad de Dios, o más bien está viviendo como apariencia. Y realmente nada más va a calentar un lugar porque ni siquiera está poniendo atención. Hay gente que va a la iglesia y está durmiendo, se quedan dormidos en su banca, vienen de su casa y vienen a dormirse a la iglesia. Entonces, tienen poco interés, o son personas que están a plática y plática con la persona con la que están sentados y no ponen atención. Y a veces creemos, o la persona cree, pues que, bueno, es el pastor el que está hablando, o es el hermanito que ahora tomó el lugar. No, hermano, la palabra de Dios es la que te está hablando, es Dios a través de su palabra. No importa quién esté al frente, es Dios que te está hablando por medio de la palabra. Pero tienen poco interés y se distraen en muchas cosas y ponen poca atención. ¿Qué es lo que nos puede llevar al cambio, al camino correcto? ¿Qué podemos hacer para que la palabra de Dios, que es el camino a la bendición, pueda llevarse a cabo en nuestras vidas? ¿Cómo sucede esto? Ya lo mencionamos en la introducción, que el poner por obra la palabra de Dios es un principio que se encuentra en toda la Biblia, de principio a fin. Te decía yo anteriormente, cuando estudiamos la estructura de la Biblia, te decía yo que desde principio a fin hay un hilo en la palabra de Dios. No hay ninguna contradicción en la palabra de Dios. Lo que se dice al principio de la palabra, como lo que se dice a la mitad de la palabra y lo que se dice al final de la palabra, tiene una congruencia. Nada vamos a encontrar en la palabra que se contradiga, porque la palabra de Dios es perfecta.
La palabra de Dios la escribió Dios, la escribió el Espíritu Santo por medio de hombres santos. Esos hombres, te decía yo cuando vimos la estructura de la Biblia, no es que le escribieron hombres y escribieron lo que se les vino lo primero a la cabeza, no, ni lo que a ellos se les pareció correcto o no, o lo que se les ocurrió a ellos, no. Ellos escribieron todo lo que el Espíritu Santo les dijo que escribieran. Entonces, la palabra de Dios tiene congruencia de principio a fin. Nunca vamos a encontrar contradicción en la palabra de Dios. Y el que pongamos por obra la palabra de Dios, eso es una constante desde principio a fin de la palabra de Dios. Acuérdate que precisamente Adán cayó por desobediencia, porque no puso en práctica la palabra que había recibido de parte de Dios, hizo lo que él quiso. Dios nos dio un libre albedrío, una libre elección, y hasta el día de hoy seguimos eligiendo. Y el hombre sigue teniendo malas elecciones hasta el día de hoy. Podemos ver tantas situaciones de tantos hombres que incluso hasta se quitan la vida porque toman malas elecciones. Pero Dios, desde el principio de la creación, desde que creó a Adán y a Eva, el Señor dio instrucciones para que tuviéramos una vida correcta, que tuviéramos una correcta comunión con Dios, pero el hombre tomó otra decisión y perdió su comunicación con Dios. Entonces, de principio a fin, hasta el Apocalipsis, vamos a encontrar que ese es un principio divino, el que nosotros pongamos por obra la palabra de Dios. Y además, es un principio fundamental que nos lleva a toda bendición. ¿Te acuerdas que te mencionaba yo que en la palabra de Dios, incluso lo leímos, la palabra de Dios nos habla de que si nosotros, dice el Señor, tú tienes delante de ti el escoger hacer lo bueno o hacer lo malo? Si haces lo bueno, si eres obediente, ¿verdad? Pongo delante de ti la obediencia y la desobediencia. Si tú haces lo bueno, si tú eres obediente, bueno, pues entonces vas a tener bendiciones, no vas a tener enfermedades de las que tienen las naciones, vas a ser bendecido porque eres obediente. Pero si tú eres rebelde, obstinado, contumaz, dice la palabra de Dios, y te resistes a ser obediente, entonces dice, traerás maldición sobre tu vida. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos acarreamos todo ello. Entonces, el que tú y yo seamos obedientes, pongamos por obra la palabra de Dios, nos va a llevar a la bendición de Dios. Vamos a ver algunos pasajes a continuación para que podamos constatarlo con la palabra de Dios. Ya sabes que te bombardeo con muchos textos para que después, no vayamos a decir, no, pues es que eso no estaba en la palabra de Dios. No. Vamos a ver qué dice Deuteronomio. Aquí, mira, te voy a dejar de tarea. Ya te he dejado varias tareas, espero que las estés llevando a cabo, que seas una persona diligente, que estés llevando a cabo tus tareas. Te he dejado varias lecturas, te dejé leer el Salmo 119, que por cuestiones de tiempo obviamente no podíamos leerlo porque es bastante largo, pero te pedí que lo leyeras, espero que lo hayas leído. En ese Salmo te lo había dejado de tarea porque estábamos viendo precisamente que el salmista había escrito este salmo o lo escribió, no importaba las circunstancias que estuviera pasando, o sea, que estuviera bien, que estuviera mal, no importaba, él siempre alababa a Dios y confiaba en Dios. Y esa era la lección a seguir después de leer este salmo, que nosotros entendamos que nuestra relación con Dios debe de ser así. No importa las circunstancias, no importa por lo que esté pasando, Dios siempre
tiene el control. Dios es mi Dios y Él es mi Señor y siempre me gozaré, no importa la circunstancia que esté pasando. Hoy te voy a dejar de tarea que leas Deuteronomio, capítulo 30. Ahí vamos a encontrar las condiciones para la restauración y la bendición. ¿Cómo es que nosotros podemos recibir bendición si somos obedientes? Y si somos desobedientes, si hemos sido desobedientes, también en este mismo capítulo nos va a decir cómo podemos ser restaurados para entrar en esa bendición, cómo podemos llegar a esa restauración. Entonces, no voy a poderlo leer todo porque está un poco largo, pero vamos a centrarnos en algunos versículos. Como te estoy diciendo, este capítulo está dedicado a hablar sobre el camino de la restauración de nuestras vidas y de la bendición. Aquí, en este capítulo, nos muestra cómo la seguridad de la bendición descansa sobre las bases a ser obedientes, a llevar a cabo la palabra de Dios en nuestras vidas, a que la palabra de Dios abunde en nuestras vidas y por ende el resultado sea la bendición en nuestras vidas. Primeramente, vamos a ver el versículo del 1 al 3. Estos te los voy a leer. Dice la palabra de Dios así, en Deuteronomio capítulo 30, versículo del 1 al 3. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepientes en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido tu Dios, Jehová. Te lo voy a volver a leer porque quiero que quede bien establecido en tu mente y en tu corazón, porque esto no solamente se lo dijo a su pueblo Israel, sino ahora nos lo está diciendo en esta tarde a ti y a mí. Mira lo que nos está diciendo el Señor en esta tarde. Sucederá cuando hubieran venido sobre todo, dice, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, no solamente tú, sino tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Mira qué extraordinario lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Si obedecieres, entonces, aquí hay algo bien importante. Hay una condición: que seamos obedientes. ¿Y por qué te digo que esta parte que estamos hablando, el Señor nos las está hablando hoy? Porque dice el Señor, delante de ti está la bendición y la maldición. Escucha hoy, amigo y amiga que nos estás escuchando, hermano y hermano que nos estás escuchando. Hoy el Señor está poniendo delante de ti la bendición y la maldición. ¿Qué quieres escoger hoy? ¿Quieres bendiciones de Dios? Ah, bueno. ¿Quieres bendiciones de Dios? Dice el Señor. Entonces vuélvete de tus malos caminos. Arrepiéntete. Ese es una condición indispensable para la restauración. Si tú no has conocido a Jesucristo, este es el momento de que tú te arrepientas
y obtengas la salvación, que le confieses a Dios tu pecado, tus malos caminos, que te vuelvas de ellos y vayas a Jesucristo, le recibas como único y suficiente Salvador. Y entonces, dice el Señor aquí, entonces, dice, yo te haré volver de allá donde yo te arrojé, entre las naciones. Allá donde tú andas desbalagado, el Señor te va a hacer venir. Pero esto, dice, solamente que tú y tus hijos se vuelvan de todo corazón y de toda su alma a mí. Y entonces dice, yo volveré a hacer, haré volver a tus cautivos. Aquellos que el enemigo los tiene encarcelados, que tienen sus mentes encarceladas, que las tienen oprimidas, que están aturdidos por las mentiras del enemigo. Si tú eres obediente, si hoy permites que la palabra entre en tu oído, pero que no salga por el otro, sino que la escuches, la atesores en tu mente, en tu corazón y la pongas por obra, entonces dice el Señor, yo haré volver a tus cautivos. Y además dice el Señor, que tendrá misericordia de todos ellos, no solamente de tu familia, sino también de ti. Dice, y te recogeré, te traeré de ahí donde tú estás esparcido. De ahí, dice Jehová tu Dios, de ahí te voy a traer. Entonces, fíjate qué extraordinario y qué maravilloso nos está hablando aquí Deuteronomio del 1 al 3 del capítulo 30. Y luego, mira, nos vamos al versículo 8 y 9. Dice la palabra de Dios en el Deuteronomio capítulo 30, versículo 8 y 9, dice así, y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra tus mandamientos que yo te doy, que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Fíjate qué extraordinario lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Dice aquí en el versículo 8 y 9, dice, volverás a oír la voz de Dios y pondrás por obra todos sus mandamientos y entonces Dios te hará abundar en todos los aspectos. Entonces, ya al principio de este versículo Dios nos está hablando y nos está diciendo que está poniendo delante de nosotros la bendición y la maldición. Tú escoge, dice. Si escoges la bendición, pues entonces arrepiéntete y vuélvete a mí. Pero tienes que arrepentirte de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente. Y no solamente tú, dice, tus hijos también. Y yo voy a liberar a esos cautivos, los voy a traer por amor a ti. Esa es mi promesa, dice el Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo tenemos un verdadero cambio, una verdadera transformación, porque nos arrepentimos con un arrepentimiento genuino, nuestro testimonio, el que los demás, nuestros familiares, vean reflejar el rostro de Cristo en tu estilo de vida, entonces son traídos aquellos que están siendo cautivos de nuestras familias. Y nos dice acá en el 8 y en el 9, y entonces cuando nosotros tenemos ese arrepentimiento verdadero, dice, entonces ahora sí
Han sido destapados tus oídos porque te arrepentiste verdaderamente. Y entonces comienzas a escuchar la voz de tu Dios. Y entonces tendrás la disposición en tu corazón para poner por obra sus mandamientos. Esos mandamientos que Dios nos ha dado. Y entonces dice el Señor, como tú escuchas mi voz y pones por obra mi palabra, te haré abundar en todo. Dice aquí la palabra de Dios, en la obra de tus manos. Todo lo que tú emprendas, todo lo que tú hagas, el Señor lo va a bendecir. Va a abundarte en la obra de tus manos, en el fruto de tu vientre. Dice el Señor, entonces no habrá muertes, no habrán vientres estériles, sino que habrá vida en esos vientres. Dice, en el fruto de tu bestia. Si tienes animalitos porque estás en el campo, tus animalitos se multiplicarán. Dios los bendecirá para que tengan abundancia en tus animalitos, para que se reproduzcan. Y además dice el Señor, y en el fruto de tu tierra. Si tú te dedicas a la labranza de la tierra, el Señor va a bendecir esa tierra para que tu tierra dé fruto y fruto en abundancia. Si tú estás trabajando en una empresa, el Señor va a bendecirte. Entonces, aquí estamos viendo una preciosa bendición de parte de Dios, si tú y yo ponemos por obra la palabra de Dios. Y leemos el versículo 10 del mismo capítulo, dice, cuando obedecieres a la voz de Jehová para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro, en la palabra de Dios, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Todas estas bendiciones que acabamos de leer, hermanos, dice el Señor, tú vas a recibirlas si escuchas la voz de Dios. ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Por medio de su palabra. Y vamos a poner por obra su palabra. Y cuando nosotros hagamos eso, nos arrepintamos de todo corazón, con un arrepentimiento genuino, entonces, dice aquí la palabra de Dios, que entonces, y solamente entonces, el Señor nos va a bendecir de la manera que lo acabamos de leer. Seremos bendecidos en todos los aspectos, en lo que prendamos con nuestras manos, en la obra de nuestras manos, en el vientre de nuestras hijas, de nuestras hermanas. Si son mujeres que se han arrepentido también, habrá fruto, fruto para bendición. Y seremos bendecidos en nuestra tierra, en todo lo que hagamos, hermanos. Pero solamente nos hace hincapié el Señor nuevamente en el versículo 10, pero si escuchas mi voz y pones por obra mi palabra, donde están establecidos mis estatutos, mi mandamiento, entonces entenderé que verdaderamente te has convertido de todo corazón y con toda tu alma, con todas tus emociones, con toda tu mente. Y vámonos a lo que dice el versículo 14. Dice el versículo 14 del mismo capítulo 30, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, la escudriñamos, la tenemos aquí en nuestra mente y la atesoramos en nuestro corazón. Dice aquí la palabra. Dice, porque entonces los mandamientos, porque la palabra entonces estará muy cerquita, dice aquí en el 14, estará muy cerca la palabra de tu boca y de tu corazón. Está aquí para que baje del corazón y salga por nuestra boca y salgan frutos
frutos para vida, para que la cumplamos. Ahí la tenemos. ¿Ya la leíste? Pues ahora grábatela en la mente, guárdala en tu corazón y ahora ponla por obra. Cumplámosla, hermanos. Cumplámosla, llevémosla a cabo. Y luego vámonos al versículo 16. Dice el versículo 16 del mismo capítulo. Aquí en este versículo 16, Dios nos ordena tres cosas que son imperativas, que no es si queremos. Dice la palabra de Dios, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Ese es el primero. Te voy a leer todo el versículo y luego vemos cuáles son ellos. Dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. A donde el Señor nos manda. Dice que ames a Dios, que andemos en sus caminos y que guardemos sus mandamientos. Si hacemos estas tres cosas, hermano, si nosotros notamos estas tres órdenes que Dios nos da, de que lo amemos, de que andemos en sus caminos y de que guardemos sus mandamientos, entonces, si nosotros hacemos esto, vamos a notar cómo la condición es hacer la palabra de Dios. La única condición, disculpen hermanos, la única condición que Dios nos pone es que hagamos su palabra, que la vivamos, que la pongamos por obra. Y entonces también encontramos tres hermosas promesas por parte de Dios. Dice, vivirán, serán multiplicados y serán bendecidos en la tierra de la promesa. Y yo quisiera hacerte una pregunta, hermano. ¿Quién de nosotros, quién de cada uno de nosotros no quisiéramos ver esas promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas? Yo creo que todos. Yo no creo que tú quieras maldición para tu vida. Si tú te has desviado del camino de Dios, hermano, y no habías recapacitado en esto, hoy te insto, hermano, a que vuelvas a tu camino, al camino de Dios, a ese camino que ya habías escogido. Vuelve tus pasos hacia Dios, hermano. Porque si tú insistes en andar en tu propia concupiscencia, indudablemente vas a encontrar maldición. Dice la palabra de Dios que si aceptamos a su Hijo Jesucristo tenemos la vida. Pero si nosotros insistimos en rechazar la obra expiatoria de Jesucristo y en andar en nuestros propios caminos, únicamente vamos a encontrar maldición y desastre para nuestras vidas. Entonces, hermanos, hoy pensemos, meditemos en tres hermosas promesas, estas tres hermosas promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Pero también veamos esta orden que Dios nos da. Amemos a Dios, andemos en sus caminos y guardemos sus mandamientos. Caminemos en su palabra. Y solamente así podremos tener vida, seremos multiplicados y seremos bendecidos en gran manera, hermanos. Acabamos de leer en el versículo 8 y 9 que seremos bendecidos en gran manera, en gran manera.
Desafortunadamente, hermanos, muchos piensan que es imposible para un hombre cumplir la palabra de Dios. Sin embargo, en Deuteronomio 30:11, leemos lo siguiente. Mira lo que dice en el versículo 11, que ya te lo leí hace un momentito. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Dios, cuando nos pide que hagamos algo, no creas que Dios nos pide cosas imposibles. Cuando Dios demanda algo de ti y de mí, es porque Él sabe que podemos llevarlo a cabo. Si Él nos dice que andemos en su camino, que guardemos sus mandamientos, que guardemos es porque lo podemos hacer, hermanos. Vino uno que lo cumplió, que fue Jesucristo. Quizá tú y yo no podíamos cumplir la ley mosaica, pero vino Jesús que pudo cumplirla. Y ahora Él nos dejó. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Y en estos dos mandamientos se resume toda la ley. Si amamos a Dios y le amamos con toda nuestra alma, que es donde están nuestras emociones, todas nuestras emociones se las damos al Señor. Con toda nuestra mente, si rendimos nuestra mente al Señor y tenemos la mente de Cristo, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que el Señor te dio, con toda tu vitalidad, con toda tu capacidad, con todos los dones que Dios puso en tu vida, podremos entonces amarlo como Él quiere que lo amemos y por ende podremos amar a nuestro prójimo de la misma manera. Que lo que nosotros queremos que hagan con nosotros, así debemos de tratar a nuestro semejante. Si queremos que nos traten con respeto, con amor, con piedad, así debemos de tratar a nuestro prójimo. Y entonces andaremos en el mandamiento del Señor que acabamos de leer. Dice, porque el mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. Si Él nos pide que hagamos eso, que le amemos de esa manera y amemos a tu prójimo, a nuestro prójimo, no nos está pidiendo algo difícil, hermanos. No está lejos de ti. Si ya conociste la palabra, si ya aceptaste a Jesucristo, ya conociste su palabra y ya andas en la palabra, la vives, entonces no va a estar difícil que cumplamos eso, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Que Dios no pone cargas en nuestras vidas que no podamos cumplir. Él no pone cargas pesadas sobre nosotros, sobre el hombre, como para ponernos trabas. Ay, es que el Señor pone esto porque sabe que no lo podemos cumplir y esa es la manera como Dios nos impide llegar a cumplir su palabra porque nos pone cosas difíciles. No, hermano. El Señor dice, el Señor, sígueme. Mi yugo es fácil de llevar. Mi carga no es pesada porque no te estoy pidiendo nada imposible. Dios sabe que es posible para el hombre, para ti y para mí, que podamos ser hacedores de su palabra, que podamos vivir su palabra, que podamos abrazar su palabra. Tenemos que creerle a Dios. Si Dios dijo que podíamos, lo podemos hacer. Porque ¿sabes una cosa? No hay nadie que te conozca más que el que te creó. Y Él te creó a ti, a mí, a ti también, amigo y amiga que nos estás escuchando. Dios te creó y sabe que puedes llevar a cabo este mandamiento que hoy, del cual nos está hablando y nos está ordenando. Vamos a ver qué dice Josué 1, 7 y 8.
Dice Josué 1, 7 y 8. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira lo que nos está diciendo el Señor hoy en esta tarde, hermano. A ti y a mí. No es difícil. Yo te formé con mis manos. Yo te formé en el vientre de tu madre. Y si te pido, te ordeno que me ames con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, sé que lo puedes hacer. Si te pido que ames a tu prójimo como a ti mismo, sé que lo puedes hacer. Solamente esfuérzate. Esfuérzate y sé muy valiente. Y cuida de hacer conforme a lo que dice mi palabra. Y dice el Señor, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, para que entonces seas prosperado en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas. Y dice el Señor, nos habla nuevamente en el versículo 8, nunca apartes de tu boca este libro de la ley. Mi palabra nunca la apartes de tu boca, sino que de día y de noche medita en él, para que entonces guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito ahí, conforme a todo lo que ahí te escribí para que lo leyeras, porque ahí está mi voluntad para tu vida. Y mi voluntad para ti es buena, agradable y perfecta. Y si tú haces todo conforme a todo lo que está ahí escrito, dice el Señor, entonces voy a prosperar tu camino y yo haré que todo te salga bien. Mira qué promesa más maravillosa nos dice el Señor en este día. Con esto, doy por concluido el estudio de este día. No que terminemos nuestro estudio porque todavía nos falta por estudiar. Te dejo de tarea que estudies Deuteronomio capítulo 30 y que antes de que lo empieces a leer le pidas al Señor que te dé entendimiento, que te dé sabiduría y que además te ayude para que pongas por obra su palabra, para que las bendiciones que están escritas en Deuteronomio 30 lleguen a tu vida. Y te pido que como tarea, cuando termines Deuteronomio 30, leas Josué 1, versículos 7 y 8, que esa es la manera como el Señor nos anima. Esfuérzate y sé valiente. Si tú te esmeras en caminar sobre mis estatutos, ahí voy a estar yo esforzándote, siendo tu fortaleza, ayudándote. Dice el Señor Jesús, no se pongan tristes, voy a enviar al Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya, porque si no me fuere, entonces no podría enviarles al Espíritu Santo. Pero es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo y esté con ustedes. Y Él les ayude a poder vencer lo que tú no puedes vencer por tu carne. Pero siempre y cuando andemos en la palabra de Dios. Siempre y cuando dejemos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Le doy gracias a Dios, hermanitos, por este tiempo, porque terminamos este estudio. Muchas gracias le doy a Dios por su maravillosa palabra. Gracias a Dios por ello. Vamos a orar para terminar, hermanitos. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso. Padre, gracias te doy en este día, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre Santo, que tú estuviste presente en este estudio, Señor. Muchas gracias, Señor, porque hoy
Estudiamos, Padre Santo, que tu palabra siempre, tu voluntad es de bien para nuestras vidas y no para mal, Señor. Gracias, Señor, porque hoy estudiamos, Padre Santo, que si nosotros, Padre de la Gloria, te amamos con un verdadero sentir, Señor, y nos arrepentimos con un arrepentimiento genuino, Señor, y andamos, Señor, sobre tus caminos, Padre. Si ponemos por obra tu palabra, si la vivimos, Señor, entonces, Padre Santo, tú harás prosperar, Señor, cualquier cosa, Señor, en nuestras vidas, Señor. Prosperará, Señor, la obra de nuestras manos, Señor. Prosperarás el vientre, Señor, de tu pueblo, de tus hijas, Señor. Prosperará, Señor. Multiplicará, Señor, la obra de nuestras manos, Señor. Todo lo que emprendamos, Padre Santo. Lo único que tú demandas, Señor, en nosotros, Señor, es que seamos obedientes, Señor. Que no nos alejemos de tu palabra, Señor. Y además, Señor, por el día de hoy, Señor, nos animas a seguir adelante, Señor, a que nos esforcemos, Padre Santo, a que seamos valientes, Señor, a que no apartemos, Señor, tu palabra de nuestras vidas, Señor, sino que de día y de noche meditemos en ella, Padre Santo, y que esté en nuestra boca, Señor, que no nos apartemos, Señor, de tu palabra que es vida para nosotros, Señor, porque entonces, Señor, tú, Señor, prosperarás todas nuestras vidas y todo nos saldrá bien, Señor, porque tú te encargarás de que seamos prosperados, Señor, y de que todo salga bien en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, en esta hora. Te doy muchas gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanitos en la fe, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a que si nos hemos desviado, Señor, a que si nos hemos alejado, Padre, de que volvamos nuestros pasos a ti, Señor, y que tomemos tu palabra, Señor, y que la vivamos, Señor. Que no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino que seamos, Padre Santo, oidores pero hacedores también de tu palabra, Señor. Gracias por la vida de cada una de las personas, Señor, que se conectaron, Señor, amigos y amigas, Señor, que han sido fieles y que se han conectado, Padre Santo, que tu palabra quede establecida en sus corazones, Señor, y que llegue, Señor, y haga todo aquello para lo cual tú has enviado tu palabra, Señor, y que ha quedado en esas mentes y en esos corazones, Señor. Muchas gracias, Padre, por el privilegio que me das de poder, Señor, predicar tu palabra, Señor, de poder hablar tu palabra. Gracias, Señor, porque cuando yo enseño, Padre, también aprendo, Señor. Gracias, amado Dios. Ayúdame, Padre Santo, a no desviarnos, Señor, a no desviarme, Señor, ni a diestra ni a siniestra, Señor, sino que permanezca, Señor, no solamente yo, sino cada uno de mis hermanitos, Señor, que permanezcamos, Señor, en el camino de tu palabra, Señor, en el camino que es Jesucristo, Señor. Gracias, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, por la vida, Señor, de mi pastor Doroteo Rivera, Señor, y de mi pastora Adriana, Señor Herrera. Te pido una bendición especial para sus vidas, Señor. Bendíceles, Señor. Sé tú con ellos, Señor, dándoles sabiduría en tu palabra, Señor, dándoles fuerza, Señor, para continuar, Señor, con la labor que tú, Señor, has puesto en sus manos, Señor. Gracias por su vida, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por esta estación, Padre Santo, donde se predica tu palabra, Señor. Te doy gracias por la vida, Señor, de el pastor, Señor Héctor y su esposita Gisela. Bendice sus vidas, Señor. Sigue dándole sabiduría, Padre, para que tengan esa sabiduría para saber administrar correctamente, Señor, este medio que tú has puesto en sus manos, Señor, para la propagación de tu evangelio, Señor, de las buenas nuevas, Señor, para el perdido. Padre, gracias, amado Dios, te doy y te pido, amado Señor, que tú bendigas, Señor, a todos tus siervos, Padre, en cualquier lugar del mundo, Señor, donde hay un siervo tuyo predicando, Señor, tu palabra, predicando las buenas nuevas, Señor, de salvación, predicando el arrepentimiento, Señor, que es la condición, Señor, indispensable, Padre Santo, para obtener la salvación, Señor, por medio del sacrificio expiatorio de Jesucristo. Gracias te doy en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te doy muchas gracias, Padre Santo. Amén. Pues muchas gracias, hermanitos, me despido, no sin antes enviarles un abrazo a distancia de parte de su hermana Rosy Galván y esperando verlos
o que me escuchen la próxima semana a las 11 de la mañana. Bendiciones, hermanitos, y también quiero darle las gracias a todos aquellos que nos están siguiendo por medio de las redes sociales, por YouTube, por Facebook. Gracias. Dios los bendiga. Bendiciones.